Hay momentos en la vida que no se olvidan. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas noches intentes dormir sin pensar en ellos. Esos momentos se quedan grabados en algún lugar profundo del corazón, como una cicatriz invisible que nadie más puede ver, pero que tú sientes cada vez que respiras. Este es uno de esos momentos. Era un martes por la mañana, y yo estaba sentada en la cocina con mi taza de café, mirando por la ventana como hacía todos los días. El jardín estaba lleno de luz. Los pájaros cantaban. Era uno de esos días que parecen tranquilos, que parecen normales, pero que esconden dentro una tormenta que todavía no has visto llegar. Entonces sonó mi teléfono. Era mi vecina, doña Carmen. Una mujer mayor, de esas que no dicen las cosas con rodeos, de esas que te dicen la verdad aunque duela. Marta, ¿estás bien? ¿Sabes lo que está pasando afuera? No entendí la pregunta. ¿Qué podía estar pasando un martes por la mañana en una calle tranquila como la nuestra? Me levanté. Me acerqué a la ventana. Y entonces lo vi. Un coche nuevo. Brillante. De color blanco, con esas llantas que parecen de película. Estacionado justo frente a mi casa, con lazos rojos y un pequeño cartel que decía, para mí, que me lo merezco. Y al lado del coche, sonriendo como si fuera el mejor día de su vida, estaba mi hija. Mi hija Valentina. 28 años. Mi hija, a quien yo había criado sola. A quien yo había sacado adelante con mis propias manos. A quien yo lo había dado todo. Ahí estaba ella, tomándose fotos, riéndose, rodeada de sus amigos, mostrando ese coche como si fuera el trofeo de toda su vida. Y yo, mirándola desde la ventana, sentí algo que no sabía cómo describir. No era alegría. No era orgullo. Era una mezcla extraña de confusión y miedo. Una sensación fría que me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Porque yo sabía una cosa que Valentina no me había dicho. Yo sabía que ese coche no había llegado solo. Alguien lo había pagado. Y para pagarlo, alguien había tomado algo que no le pertenecía. Fui a mi habitación. Caminé hacia el armario. Abrí la puerta del fondo, la que siempre estaba cerrada con llave. Busqué debajo de la pila de sábanas viejas, en ese lugar donde yo siempre lo guardaba. El cofre no estaba. Te juro que el mundo se me vino encima en ese momento. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. El cofre de madera oscura, el que tenía el pequeño candado dorado, el que había estado ahí durante más de 20 años, había desaparecido. Y mientras yo estaba ahí, con las manos vacías y el corazón roto, escuché desde afuera el sonido de bocinas, de risas, de música. Escuché a mi hija gritando de felicidad. Y en ese momento entendí todo. Valentina había vendido mis joyas para comprarse ese coche. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los que estaban ahí afuera celebrando sabía, era que dentro de ese cofre no solo había joyas. Dentro de ese cofre había un secreto. Un secreto que había guardado durante más de 20 años. Un secreto que podía cambiar todo. La vida de Valentina. Su presente. Su futuro. Y la historia que ella creía conocer sobre nuestra familia. Ese día, cuando ella salió a estrenar su coche nuevo sin saber lo que había hecho, comenzó una historia que ninguna de las dos olvidaremos jamás. Y yo voy a contártela. Desde el principio. Desde el primer día. Porque para entender cómo terminó todo, primero tienes que saber cómo empezó. Quédate. Porque esto apenas comienza. Para entender lo que pasó ese martes, tienes que conocer la historia de antes. La historia que no se ve en las fotos del coche nuevo. La historia que no aparece en los videos de Instagram. Mi nombre es Marta. Y llevo 28 años siendo madre sola. Cuando Valentina nació, yo tenía 23 años. Era joven, sí, pero no era imprudente. Tenía un trabajo estable, tenía sueños, tenía un hombre a mi lado que me prometió que nunca me dejaría sola. Ese hombre era el padre de Valentina. Rodrigo. Un hombre que hablaba bonito, que sonreía siempre, que te hacía creer que el mundo era exactamente como él lo describía. Brillante. Seguro. Lleno de promesas. Pero Rodrigo tenía un talento especial. Era muy bueno para estar cuando las cosas eran fáciles. Y muy bueno para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Valentina tenía 6 meses cuando Rodrigo se fue. No hubo pelea grande. No hubo escena dramática. Una mañana simplemente no estaba.
Dejó una nota corta sobre la mesa de la cocina. Decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Que no estaba listo para esa vida. Que lo sentía. Lo sentía. 22 años de crianza sola. 22 años de madrugar, de trabajar doble turno, de decirle a mi hija que todo estaba bien aunque por dentro yo estuviera cayéndome a pedazos. Todo eso resumido en lo siento. Me quedé con Valentina, sin ayuda, sin dinero extra, sin familia cerca. Mi madre había fallecido 2 años antes. Mi hermana vivía en otra ciudad y tenía sus propios problemas. Estaba sola, con una bebé en los brazos y una cuenta bancaria casi vacía. Pero no me rendí. Empecé a trabajar en una empresa de limpieza de oficinas. Turno de noche para poder cuidar a Valentina de día. Dormía 4 o 5 horas, máximo. Me levantaba, le daba el desayuno, la llevaba al jardín de infantes, regresaba, dormía unas horas, y volvía a empezar. Con el tiempo fui creciendo dentro de la empresa. Me hice supervisora. Luego gerente de zona. Los años pasaron y la situación mejoró, poco a poco, con trabajo y sacrificio, de la única manera en que algo verdadero mejora, lentamente y con esfuerzo. Valentina creció viendo todo eso. O al menos eso creí yo. Porque hay una diferencia entre ver algo y entenderlo. Y yo tardé muchos años en darme cuenta de que mi hija había visto mi sacrificio, pero nunca lo había entendido de verdad. Valentina era inteligente. Era simpática. Era de esas personas que iluminan los cuartos cuando entran. Pero también era, desde pequeña, muy acostumbrada a recibir. No porque yo la hubiera mimado demasiado, sino porque yo, con culpa de madre, con ese miedo constante de que le faltara algo por no tener padre, siempre intentaba darle más de lo que podía. Cuando quería algo, yo buscaba la manera de conseguirlo. Cuando fallaba en algo, yo le recordaba que podía intentarlo de nuevo. Cuando se caía, yo estaba ahí para levantarla antes de que tocara el suelo. Y ahora, mirando atrás, creo que eso fue mi error más grande. No dejarla caer a tiempo. No dejar que aprendiera que las cosas cuestan. Que hay cosas que no se pueden tener simplemente porque se quieren. Cuando Valentina cumplió 25 años, empezó a trabajar. Tenía un buen trabajo en una empresa de marketing. Ganaba bien para su edad. Vivía conmigo todavía, así que no tenía gastos grandes. Pero el dinero se le iba rápido. Siempre había una salida, un viaje, una compra, un capricho que justificaba. Yo no le decía nada. O le decía poco. Me guardaba las palabras para no pelear. Hasta que llegó el tema del coche. Hacía casi un año que Valentina hablaba de comprarse un coche. No uno cualquiera. Uno nuevo, de esos que cuestan lo que yo ganaba en 6 meses. Decía que lo necesitaba para trabajar. Que ya estaba cansada del transporte público. Que ella se lo merecía. Ese me lo merezco lo repetía mucho. Demasiado. Yo le expliqué, con paciencia, que en ese momento no podía prestarle el dinero. Que yo también tenía gastos, que estaba pagando unas deudas de la casa. Que si quería el coche, que ahorrara. Que el esfuerzo de ahorrar haría que lo valorara más. Ella no lo tomó bien. Hubo discusiones. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos en que llegaba a casa y apenas me saludaba. Como si yo fuera la villana de su historia por no darle lo que quería. Y yo, aguantando todo eso, seguí con mi vida. Seguí trabajando. Seguí guardando mis cosas en ese armario, en ese cofre que nadie tocaba. Pensé que el tiempo acomodaría todo. No imaginé que mi hija haría lo que hizo. No imaginé que llegaría tan lejos. Y lo que más me duele, lo que más me costó aceptar, no fue lo que tomó. Fue como lo hizo. En silencio. Calculado. Sin decirme nada. Como si yo no mereciera ni una explicación. Como si 28 años de sacrificio no valieran ni una conversación honesta. Ahora necesito contarte sobre el cofre. Porque si yo solo te digo que Valentina vendió mis joyas, tal vez pienses que es un problema de dinero. Y el dinero, aunque duele, se puede recuperar. El dinero va y viene. El dinero no es irreemplazable. Pero esas joyas no eran solo joyas. Cada pieza de ese cofre tenía una historia detrás. Cada anillo, cada collar, cada pulsera era un capítulo de mi vida. De la vida de mi familia. De personas que ya no están en este mundo. Déjame contarte. El primer anillo, el de oro amarillo con una pequeña esmeralda verde, era de mi madre. Me lo dio ella misma,
con sus propias manos, 2 semanas antes de morir. Me llamó a su cuarto, me tomó de la mano y me lo puso en el dedo. Me dijo que ese anillo había pertenecido a su madre y a la madre de su madre. Me dijo que cuando yo lo mirara, recordara que nunca estaba sola. Que las mujeres de nuestra familia siempre habían seguido adelante sin importar lo que pasara. Ese anillo había pasado por 3 generaciones. Ahora estaba en manos de algún comprador de joyas que no sabía nada de todo eso. La segunda pieza era una pulsera de plata. Fina, delicada, con un pequeño dije en forma de paloma. Esa me la regaló mi hermana cuando nació Valentina. Estaba en el hospital, las dos llorando de alegría, y ella me la abrochó en la muñeca y me dijo, para que recuerdes este día siempre. Yo recordaba ese día cada vez que la veía. Había también unos aretes de perla que me había comprado yo misma, con el primer bono que recibí como supervisora. Fue la primera vez en mi vida que me compré algo caro, algo bonito, algo que no era necesario pero que yo quise darme como regalo. Porque nadie más me los iba a regalar. Porque yo me los había ganado. Y había otras cosas más. Un relicario pequeño con una foto de cuando Valentina era bebé. Una cadena que me dio doña Carmen cuando estuve enferma hace 10 años, diciéndome que esa cadena había cuidado a mucha gente en su familia y que me la prestaba hasta que me recuperara, y que yo nunca se la devolví y ella nunca me la pidió. Un pequeño broche de nácar que encontré en un mercado de pulgas cuando Valentina tenía 7 años y ella me dijo que era el más bonito que había visto en su vida. Todo eso estaba en ese cofre. Y dentro del cofre, debajo de la capa de terciopelo rojo donde yo guardaba las joyas, había algo más. Algo que no era una joya. Algo que no brillaba. Algo que no se podía vender en ninguna tienda de oro. Un sobre. Un sobre de color crema, sellado, con mi nombre escrito a mano con una letra que yo reconocería en cualquier parte del mundo. La letra de Rodrigo. Sí. El padre de Valentina. El hombre que nos había abandonado cuando ella tenía 6 meses. El hombre que supuestamente se había ido a encontrarse a sí mismo y que nunca más volvió. Ese sobre llevaba más de 15 años dentro de ese cofre. Y yo nunca lo había abierto. ¿Por qué? Me lo preguntarás. ¿Cómo es posible que alguien tenga una carta durante 15 años sin abrirla? Te lo voy a explicar. Rodrigo me envió esa carta cuando Valentina tenía 12 años. Llegó por correo, sin remitente, desde una ciudad que yo no reconocí. Yo lo abrí apenas lo suficiente para ver que era de él, para ver que empezaba con las palabras Marta, sé que no merezco que me escuches. Y lo cerré. Lo cerré porque en ese momento no estaba lista. Porque había cosas que yo todavía no había procesado. Dolores que todavía estaban frescos aunque hubieran pasado 12 años. Porque el nombre de Rodrigo todavía me revolvía algo por dentro que yo no quería revolver. Lo guardé en el cofre. Debajo de las joyas. Y me dije que algún día lo leería. Cuando estuviera lista. Cuando no doliera tanto. Los años pasaron. El sobre siguió ahí. Y yo nunca encontré el momento adecuado. Tal vez porque en el fondo sabía que lo que decía ese sobre podía cambiar cosas. Y a veces, cuando tienes miedo de lo que puede cambiar, es más fácil no mirar. Pero ahora el cofre había desaparecido. Las joyas habían desaparecido. Y el sobre también. Y quien lo tenía todo era Valentina. Que en ese momento estaba afuera, tomándose fotos con su coche nuevo, sin saber lo que llevaba entre sus manos. Me tomé unos minutos antes de salir. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Porque yo no soy de esas personas que gritan o que explotan. Soy de las que se quedan quietas, que procesan, que sienten todo muy adentro. Y en ese momento, lo que sentía era tan grande, tan pesado, que necesitaba ordenarlo antes de hablar. Sentí traición. Así, con esa palabra entera. No confusión. No molestia. Traición. La misma sensación que sientes cuando alguien en quien confías completamente hace algo que no puedes explicarte con ninguna razón buena. Me lavé la cara. Me sequé las manos. Salí al jardín. Valentina me vio llegar y por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar su cara. No sé si era culpa o miedo o las dos cosas juntas. Pero duró apenas un momento, porque enseguida sonrió y abrió los brazos como si todo fuera normal. Mamá. ¿Lo ves? No es precioso. Sus amigos estaban ahí. 4 o 5 personas jóvenes, con sus teléfonos grabando, con sus drinks en la mano, festejando como si aquello fuera una fiesta. Yo miré el coche.
Luego la miré a ella. Valentina. Necesito hablar contigo. Ahora no, mamá, estamos celebrando. Luego hablamos, ¿sí? No. Ahora. Algo en mi voz hizo que ella entendiera que esto no era una conversación que pudiera posponer. Sus amigos se quedaron callados. El ambiente cambió en un segundo. Ella se acercó a mí, todavía con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que había hecho algo malo pero no quería admitirlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cofre? Silencio. No fue el silencio de alguien que no entiende la pregunta. Fue el silencio de alguien que la entiende perfectamente y está buscando qué decir. ¿Qué cofre? Me dijo. Y lo dijo mirándome a los ojos. Me lo dijo así, directamente, como si de verdad no supiera de qué le hablaba. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No de tristeza. De algo más profundo. De esa desilusión que solo sientes con las personas que más quieres. El cofre de madera. El que estaba en mi armario. El que tenía mis joyas. Otro silencio. Más largo esta vez. Mamá, yo. No. No me cuentes una historia. Dime dónde está. Valentina bajó la vista. Y cuando la bajó, yo supe todo. Las vendí. Lo dijo bajito, casi en un susurro. Necesitaba el dinero para el enganche del coche. Pensé que tú no las usabas, que estaban guardadas ahí sin que nadie. ¿Pensaste que no las usaba? La interrumpí. Y esa vez sí levanté la voz, aunque no quería. Valentina. Ese anillo era de tu abuela. De la madre de mi madre. Tenía 3 generaciones encima. Ella parpadeó. Vi que algo en su cara cambió. No sabía qué. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca preguntaste de dónde venían esas joyas. Nunca preguntaste qué significaban. Porque para preguntarlo primero tenías que pensar en alguien que no fueras tú misma. Fue duro. Lo sé. Pero era verdad. Sus amigos estaban ahí todavía, incómodos, sin saber qué hacer. Valentina les dijo con una seña que se fueran, que después los llamaba. Ellos se alejaron sin decir nada. Quedamos las dos solas, frente a frente, con el coche blanco brillando entre nosotras como un símbolo de todo lo que había salido mal. ¿Y el sobre? Le pregunté. Y eso fue lo que la detuvo en seco. ¿Qué sobre? Debajo de las joyas, en el fondo del cofre, había un sobre. De color crema. Con mi nombre. La expresión de Valentina cambió otra vez. Esta vez no era culpa ni vergüenza. Era algo distinto. Era la cara de alguien que acaba de recordar algo que no esperaba. Yo, cuando fui a sacar las joyas, el cofre se cayó. Se abrió todo. Recogí las joyas y hay un sobre, sí. Está en mi cuarto. No lo toqué. No sabía qué era. Respiré. Tráemelo. Mamá. Valentina. Tráemelo, por favor. Ella entró a la casa. Yo me quedé afuera, parada junto a ese coche que representaba todo lo que había salido mal entre las dos. Miré la calle. Miré el cielo. Intenté ordenar mis pensamientos. Cuando Valentina volvió, traía el sobre en la mano. Lo miraba como si de repente ese papel fuera algo importante, aunque todavía no supiera exactamente por qué. Me lo entregó. Yo lo tomé. Y en ese momento, con el sobre entre mis manos, después de 15 años, supe que ya no podía seguir guardándolo. Era el momento. Entramos a la casa en silencio. Valentina se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella, en el sillón de siempre, el que tiene el brazo un poco gastado del lado derecho. El sobre estaba sobre la mesa de centro, entre las dos. Ninguna dijo nada por un momento. ¿De quién es? Preguntó Valentina al fin. Yo la miré. Es de tu padre. 3 palabras. Solo 3 palabras. Y el mundo en esa sala cambió completamente. Valentina se quedó paralizada. 28 años. 28 años sin saber nada de Rodrigo, sin tener un recuerdo real de él, sin más información que la que yo le había dado a lo largo de los años, que era poca y escueta. Papá se fue. No volvió. Eso era básicamente todo lo que ella sabía. ¿Mi papá? Sí. ¿Cuándo llegó eso? Cuando tú tenías 12 años.
Valentina me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Confusión? ¿Dolor? ¿Algo parecido a la rabia? ¿Lo sabías y nunca me dijiste nada? No lo había abierto. ¿Cómo que no lo habías abierto? Valentina, hay cosas que se guardan porque uno no está listo. Porque hay dolores que necesitan tiempo. Yo guardé ese sobre y no lo abrí porque no pude. Y los años pasaron y siguió ahí. Ella procesó eso en silencio. ¿Y ahora lo vas a abrir? Miré el sobre. 15 años de silencio. 15 años de preguntas sin respuesta. 15 años de guardar algo que tal vez debí enfrentar mucho antes. Sí. Le dije. Pero quiero que sepas que lo que diga ahí dentro puede cambiar cosas. Puede decir algo que duela. Puede decir algo que cambie la historia que tú creías conocer. Valentina asintió. Y por primera vez en toda esa mañana terrible, vi algo en ella que me recordó a la niña que había sido. Algo vulnerable. Algo real. Léelo, mamá. Tomé el sobre. Rompí el sello con cuidado. Desdoblé las hojas. Eran 3 páginas, escritas a mano, con esa letra apretada y un poco inclinada que yo reconocía perfectamente. Y empecé a leer. En silencio primero. Luego en voz alta, porque Valentina me lo pidió. La carta decía esto. Marta. Sé que no merezco que me escuches. Sé que con solo ver mi nombre en este sobre probablemente quieras romperlo. Y si lo haces, lo entiendo. Lo mereces. Pero si alguna vez encuentras un momento en que puedas leer esto, necesito que sepas algunas cosas. Levanté la vista. Valentina estaba inmóvil. Seguí. Cuando me fui, no me fui porque no te quisiera. No me fui porque no quisiera a Valentina. Me fui porque estaba destruido por dentro de una manera que yo no sabía explicar en ese momento, y que tú no merecías cargar. Había cometido un error enorme antes de que Valentina naciera. Un error que me perseguía. Una deuda que no podía pagar y que me estaba ahogando. Y yo, cobarde como era, elegí el camino más fácil, desaparecer. Valentina tenía los ojos llenos de lágrimas pero no lloraba. Se los contenía con toda la fuerza que tenía. Lo que voy a decirte ahora es lo más importante de esta carta. Cuando Valentina tenía 2 años, yo empecé a reconstruirme. Tardé mucho. Cometí muchos errores más. Pero poco a poco fui levantándome. Trabajé. Ahorré. Intenté ser la persona que debía haber sido desde el principio. Y cuando lo logré, lo primero que hice fue buscar una manera de dejarles algo a las 2. No dinero en efectivo, porque sabía que no me lo aceptaría si venía de mí directamente. Así que lo hice de otra manera. Me detuve. Volví a leer esa parte. La leí 2 veces. Lo hice de otra manera. ¿Qué quería decir con eso? Seguí leyendo. Y las siguientes líneas fueron las que nos dejaron a las 2 sin palabras. Marta. En el fondo del cofre, debajo del terciopelo rojo, hay un segundo fondo. Una tapa de madera que se levanta con una presión en la esquina derecha. Debajo de ese segundo fondo hay un documento. Ese documento es el título de propiedad de un terreno. Un terreno de 3 hectáreas a las afueras de la ciudad, en la zona de Los Pinos, que compré a tu nombre hace 16 años. Nunca te lo dije directamente porque sabía que no lo aceptarías. Lo registré a tu nombre sin que lo supieras. Ha estado esperándote todo este tiempo. No como una forma de pagar lo que hice, porque eso no se puede pagar. Sino como lo único que pude hacer. La única manera en que pude, desde lejos y desde la vergüenza, seguir siendo de alguna manera responsable. La carta continuaba un poco más. Había una disculpa larga, sincera, de esas que se sienten escritas con el alma. Había una dirección donde él vivía en ese momento. Había un número de teléfono que probablemente ya no funcionaba. Había una línea al final que decía: Valentina no tiene la culpa de nada. Espero que algún día puedas decirle que su padre la quiso siempre. Aunque no lo demostrara. Aunque se fuera. Aunque no mereciera ese amor. Doblé las hojas. Las puse sobre la mesa. Valentina y yo nos miramos. Y ninguna de las 2 dijo nada durante un largo, largo momento. El cofre. Dijo Valentina. Fue lo primero que dijo después de ese silencio interminable. ¿Qué hiciste con él? Lo vendí junto con las joyas. Se lo llevaron todo. Mamá, yo no sabía.
Cerré los ojos. Respiré. Este era el momento en que todo podía colapsar. Este era el momento en que la historia podía terminar mal, con un documento perdido, con un terreno que nunca recuperaríamos, con una oportunidad enterrada bajo la decisión impulsiva de una hija que no pensó en lo que hacía. Pero no me rendí. ¿A quién le vendiste las joyas? A una joyería. La del centro, la que está en la calle Álamos. El señor ese que compra oro. Don Ernesto. Lo dije antes de que ella terminara. Sí, ese. Conocía el local. Había pasado frente a él 1000 veces. Era un local pequeño, de esos con el letrero amarillo y las vitrinas llenas de cadenas y anillos. Don Ernesto era conocido en el barrio. Era un hombre mayor, serio, que llevaba décadas comprando y vendiendo joyas. ¿Vendió también el cofre? No, el cofre se lo quedó él. Dijo que era viejo, que le gustaba para decoración. Algo en mí se alivió un poco. Solo un poco. Si el cofre estaba todavía con don Ernesto, era posible que el documento siguiera adentro. Si nadie lo había abierto, si nadie había descubierto ese segundo fondo. Me levanté. Vamos. Ahora. Ahora mismo. No esperé respuesta. Tomé mi bolso, mis llaves, y salí por la puerta. Valentina me siguió sin decir nada más. El coche nuevo, ese coche blanco que había llegado esa mañana como símbolo de todo lo que salió mal, estaba todavía en la entrada. Valentina abrió las puertas y las dos subimos. El trayecto fue silencioso. Ninguna de las dos habló. Valentina conducía con los ojos fijos en la calle. Yo miraba por la ventana sin ver nada realmente. Mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba repasando la carta, las palabras de Rodrigo, esa imagen de un hombre que yo había odiado durante años reconstruyéndose en silencio, trabajando, comprando un terreno, dejándolo registrado a mi nombre sin decirme nada. ¿Por qué no me lo había dicho directamente? ¿Por qué todo ese misterio, todo ese secreto? Probablemente porque me conocía. Probablemente porque sabía que si me lo decía directamente, yo lo rechazaba. Que el orgullo y el dolor juntos son una combinación poderosa, y que yo nunca habría aceptado nada de él. Así que lo guardó donde sabía que yo lo guardaría sin mirarlo. En el cofre. Debajo de las joyas. En ese lugar seguro que yo nunca abría. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía tan dolorosa! Llegamos a la joyería 20 minutos después. Don Ernesto estaba sentado detrás del mostrador, con sus gafas redondas y su delantal de trabajo, revisando algo con una lupa pequeña. Levantó la vista cuando entramos. Marta. Me reconoció. Nos conocíamos de toda la vida. Don Ernesto. Mi hija vino ayer a venderle unas joyas. Él nos miró a las dos. Asintió despacio. Sí. Me trajo varias piezas. Ya las procesé. Sentí un golpe en el pecho. ¿Y el cofre? El de madera oscura con el candado dorado. Ese lo tengo en la trastienda. No lo vendí. Lo guardo yo, para cosas personales. Don Ernesto, necesito pedirle un favor enorme. Le expliqué todo. Bueno, no todo. Le dije que dentro de ese cofre había un documento importante. Familiar. Que yo no sabía que estaba ahí hasta hoy. Que era urgente. Don Ernesto me miró durante un momento. Era un hombre de pocas palabras pero de mucho criterio. Luego asintió. Esperen aquí. Desapareció detrás de una puerta. Valentina y yo nos quedamos de pie frente al mostrador, sin mirarnos, sin hablar. Los segundos parecieron eternos. Cuando don Ernesto volvió, traía el cofre en las manos. Mi cofre. De madera oscura. Con el pequeño candado dorado todavía cerrado. Lo puso sobre el mostrador frente a nosotras. Está como me lo dieron. Dijo. Tomé el cofre. Lo abrí. Adentro no había nada, claro. Las joyas ya no estaban. Solo el forro de terciopelo rojo, vacío, con la forma de las joyas marcada como cicatrices. Metí los dedos en la esquina derecha, como decía la carta. Presioné. Y el fondo se levantó. Debajo del segundo fondo había una bolsa pequeña de plástico sellada. Dentro de la bolsa, doblado con cuidado, había un documento. Varias páginas unidas por un clip oxidado. Lo saqué con manos que temblaban un poco. Era el título de propiedad. El nombre en la parte superior era el mío.
Marta Elena Fuentes Vargas. La dirección del terreno. La zona de los pinos, tal como decía la carta. 3.2 hectáreas. Había también una nota adicional, escrita a mano, más reciente que la carta. Decía: si estás leyendo esto, significa que encontraste el camino. El terreno lleva años sin venderse. Probablemente ha aumentado de valor. Hay una empresa constructora que lleva tiempo queriendo desarrollar esa zona. El contacto está anotado al reverso. Puedes hacer lo que quieras con esto. Venderlo. Construir. Donarlo. Es tuyo. Siempre lo fue. Al reverso había un nombre y un número de teléfono. Valentina leía por encima de mi hombro. No dijo nada. Escuché su respiración, que se había puesto un poco agitada. Don Ernesto nos miraba desde el otro lado del mostrador, respetuosamente callado, como si entendiera que estaba siendo testigo de algo que iba mucho más allá de una simple transacción de joyas. Doblé el documento con cuidado. Lo guardé en mi bolso. Gracias, don Ernesto. Le dije. No hay de qué. Y después, con esa discreción de los hombres mayores que han visto mucho de la vida, añadió: las joyas que tu hija vendió, Marta, si quieres recuperarlas, habla conmigo. No todas fueron procesadas todavía. A veces hay manera. No supe qué responder. Le di las gracias otra vez, y salimos. Afuera, en la calle, el sol estaba alto. Era ya casi mediodía. El coche blanco estaba estacionado frente a la joyería. Valentina se quedó parada junto a la puerta del conductor, sin abrir, mirándome. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi hija se echó a llorar. No de esos llantos suaves y controlados. Lloró de verdad. Con el cuerpo entero. Con ese llanto que sale cuando algo muy adentro se rompe y ya no lo puedes contener. Mamá. Mamá, lo siento. No dije nada. No sabía. Juro que no sabía nada de esto. Pensé que eran solo joyas. Pensé que estaban guardadas sin que nadie las usara. Nunca imaginé, nunca pregunté, soy una. Para. Le dije. Ella paró. Yo me acerqué. La miré de frente. Valentina. El problema no es que no supieras el valor de las joyas. El problema es que tomaste algo que no era tuyo sin preguntarme. El problema es que hiciste algo así sin una conversación, sin explicación, en secreto. Eso es lo que duele. No el objeto. La manera. Ella asintió entre lágrimas. ¿Puedes perdonarme? Esa es la pregunta más difícil del mundo cuando viene de alguien que amas. Porque perdonar no significa que lo que pasó no pasó. No significa que el dolor desaparece. No significa que todo vuelve a ser como antes. Perdonar significa decidir que el amor es más grande que el error. Y yo, después de un momento, respondí. No hoy. Le dije con honestidad. Hoy todavía duele demasiado. Pero sí. Voy a perdonarte. Porque eres mi hija. Y porque si esta mañana me enseñó algo, es que hay cosas más grandes que el enojo. Valentina lloró más. Yo también lloré. Las dos ahí, en la calle, frente a la joyería, sin que nos importara quién nos viera. Y en algún lugar entre ese llanto y ese documento doblado en mi bolso, algo empezó a cambiar. Esa noche, cuando Valentina ya se había ido a dormir y la casa estaba en silencio, me senté en la cocina con el documento frente a mí. Lo leí varias veces. Cada línea. Cada palabra. Y luego di la vuelta al papel y miré el nombre que Rodrigo había anotado. Constructora Alvarado e Hijos. Licenciado Santiago Mora. Tel. Tomé mi teléfono. ¿Lo iba a llamar esa misma noche? No. Era tarde. Pero guardé el número. Y mientras lo guardaba, me quedé pensando en todo lo que había pasado ese día. En la cadena de cosas que tenían que ocurrir exactamente como ocurrieron para que yo llegara a ese punto. Si Valentina no hubiera vendido las joyas, yo nunca habría buscado el cofre. Si yo no hubiera buscado el cofre, nunca habría encontrado la carta. Si no hubiera encontrado la carta, nunca habría buscado el segundo fondo. Si no hubiera encontrado el documento, nunca habría sabido del terreno. La traición de mi hija había abierto una puerta que yo llevaba 15 años sin abrir. ¿Eso la justificaba? No. Absolutamente no. Lo que ella hizo estuvo mal. Punto.
Pero la vida tiene una manera extraña de usar incluso las cosas malas para llevarte a donde necesitas llegar. Al día siguiente llamé al número. El licenciado Mora contestó después de 2 tonos. Era un hombre de voz tranquila, profesional. Le expliqué quién era, le mencioné el nombre del terreno, le di la referencia catastral que aparecía en el documento. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. ¿Usted es Marta Fuentes? Sí. Otra pausa. Señora Fuentes, llevamos 4 años intentando localizar al propietario de ese terreno. Tenemos un proyecto de desarrollo residencial que lleva bloqueado por ese lote desde hace mucho tiempo. Si usted es realmente la dueña y está dispuesta a negociar, le aseguro que la conversación va a valer su tiempo. No dije nada de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran. ¿De qué tipo de conversación estamos hablando?, pregunté al fin. De una muy interesante, dijo él. ¿Cuándo podemos reunirnos? Nos reunimos 3 días después. En las oficinas de la constructora, en un edificio del centro que yo nunca había pisado. Fui sola. Me puse mi mejor ropa. Fui con el documento original, con mi identificación, con toda la documentación que me pidieron. La reunión duró 2 horas. Al final de esas 2 horas, el licenciado Mora puso sobre la mesa una cifra. Cuando vi ese número, tuve que leerlo 2 veces para creerlo. 3 hectáreas en la zona de Los Pinos, a las afueras de la ciudad, en un momento en que esa zona se estaba desarrollando a toda velocidad. Un terreno que Rodrigo había comprado hacía 16 años por mucho menos, que había esperado pacientemente, que ahora valía. No voy a decir la cifra exacta. Pero sí voy a decir esto, era suficiente para cambiar mi vida. Era suficiente para pagar todas mis deudas, para asegurar mi retiro, para ayudar a Valentina de verdad, con bases sólidas, no con joyas vendidas a escondidas. Era suficiente para empezar de nuevo. Pedí una semana para pensarlo. El licenciado Mora accedió sin presionar. Volví a casa. Me senté en el jardín. Estuve ahí un rato largo, mirando el cielo, pensando en todo. En mi madre y su anillo de 3 generaciones. En Rodrigo y su carta guardada 15 años. En Valentina y su coche nuevo. En don Ernesto y su gesto de guardar el cofre en lugar de venderlo. En todos los hilos invisibles que se habían ido juntando, sin que yo lo supiera, para traerme hasta aquí. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. Esa noche llamé a Valentina a la cocina. Ella vino con esa cara todavía cargada de culpa que había traído desde el día del coche. Se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa, y esperó. Yo tenía preparado lo que quería decirle. No porque lo hubiera ensayado, sino porque llevaba días pensándolo, dejando que se ordenara solo dentro de mí. Le conté todo sobre la reunión con la constructora. Vi cómo sus ojos se abrían. Vi cómo procesaba los números, las posibilidades, lo que significaba. Mamá, empezó. Déjame terminar. Le dije con calma. Ella se quedó quieta. Valentina. Lo que vas a recibir de esto no es un premio. No es porque lo merezcas ni porque lo hayas ganado. Es porque eres mi hija, y porque yo tomé la decisión de que lo que me pase a mí te afecte también a ti, de buenas y de malas. Pero quiero que escuches bien lo que te voy a decir, porque solo te lo voy a decir una vez. Ella asintió. Lo que hiciste estuvo mal. No porque me hayas causado un daño económico, sino porque me traicionaste la confianza. Porque agarraste algo que era mío, que tenía una historia detrás que tú ni siquiera intentaste conocer, y lo convertiste en algo para ti misma. Y no me dijiste nada. Lo sé, dijo ella en voz baja. Y lo más doloroso no fue el anillo de tu abuela, aunque eso me destrozó. Lo más doloroso fue que estuviste aquí, viviendo conmigo, años, y nunca te tomaste el tiempo de preguntarme qué había en ese cofre. Nunca me preguntaste qué significaban esas joyas. Nunca mostraste curiosidad por mi historia, por la historia de tu familia. Porque estabas demasiado ocupada en la tuya propia. Valentina tenía los ojos brillantes pero no lloraba esta vez. Me escuchaba de verdad. Lo sentí. Eso es lo que necesita cambiar, hija. No solo el hecho de pedir perdón, sino la manera en que te relacionas con el mundo. Con la gente. Con las cosas que tienen historia. Necesitas aprender a mirar más allá de lo que quieres en este momento y pensar en qué hay detrás de cada cosa. Silencio. Luego Valentina habló. ¿Puedo decirte algo? Sí.
Tienes razón en todo lo que dices. Y no tengo ninguna excusa. Pero quiero que sepas una cosa. Hizo una pausa. Nunca supe por qué papá se fue. Y durante toda mi vida, sin decírtelo, sin preguntártelo a ti, cargué eso. Como una cosa rara dentro de mí que no sabía dónde poner. Y tal vez en algún lugar de mi cabeza, creí que si tenía el coche, si tenía la cosa que quería, ese hueco desaparecía. No digo que esté bien. Solo te digo que eso es lo que pasaba por dentro. Me quedé callada. Eso no lo esperaba. Y la conocía suficientemente bien como para saber que era verdad. Que no lo decía para justificarse sino porque de verdad lo sentía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú siempre parecías tan completa. Tan entera. Tan capaz de manejar todo sola. Nunca supe cómo decirte que yo no me sentía así. Ahí fue cuando yo también lloré. Porque llevábamos 28 años viviendo juntas, y las dos guardábamos cosas que nunca habíamos dicho. Yo guardando un sobre sin abrir. Ella guardando un dolor sin nombre. Las dos tan ocupadas sobreviviendo que olvidamos hablar de verdad. Me levanté. Fui a donde estaba ella. La abracé. Y nos quedamos así un buen rato. Madre e hija. Con todo lo que había pasado esa semana entre las dos. Con todo lo roto. Con todo lo que todavía se podía reparar. Una semana después, volví a las oficinas de la constructora. Firmé los documentos. Pero antes de firmar, pedí una condición. Una sola. Y el licenciado Mora, después de consultarlo, accedió. Mi condición era esta, que se recuperaran las joyas que se pudieran recuperar antes del cierre de la negociación. No todas habían sido procesadas todavía, como me había dicho don Ernesto. Gracias a él, y a la generosidad que solo tienen los hombres de buen corazón, se pudo recuperar el anillo de mi madre, la pulsera de mi hermana, y los aretes de perla que yo me había comprado con mi primer bono. No todas las joyas volvieron. Algunas ya no pudieron rastrearse. Pero las más importantes, las que tenían la historia más larga, esas regresaron a mis manos. El broche de nácar que Valentina había elegido de niña en el mercado de pulgas también lo recuperamos. Se lo di a ella. No como una recompensa, sino como un símbolo. Con el dinero del terreno hice varias cosas. Pagué las deudas que tenía de la casa. Separé una parte para mi retiro. Y una parte importante, la usé para crear algo que hacía tiempo quería pero que nunca había podido. Un pequeño fondo de ahorro a nombre de Valentina. No para que ella lo gastara, sino para que aprendiera a manejarlo. Con condiciones. Con un plan. Con la ayuda de una asesora financiera que le enseñara lo que yo no le había enseñado a tiempo. Valentina devolvió el coche. Sí. Lo devolvió. No fue algo que yo le pedí directamente. Fue una decisión que ella tomó sola. Me dijo que no podía manejar algo que había pagado de esa manera. Que cada vez que subiera al coche pensaría en lo que había hecho. Que prefería empezar de cero. El concesionario aceptó la devolución con una penalización. Valentina la pagó con sus ahorros. Los pocos que tenía. Y empezó a ahorrar para comprarse un coche de otra manera. Sin atajos. Sin tomar lo que no era de ella. Con sus propias manos. ¿Y Rodrigo? Investigué el número de teléfono de la carta. Ya no existía. Busqué su nombre, su dirección. Encontré algo. No voy a entrar en detalles porque esa es una historia que todavía no he terminado de procesar. Solo diré que sé que está vivo. Que vive en otra ciudad, lejos. Que tiene una vida diferente. No lo contacté. No todavía. Tal vez algún día. Tal vez no. Ese es un camino que todavía no sé si quiero recorrer. Pero ahora lo elijo desde la calma, no desde el dolor. Y eso ya es diferente. Lo que sí hice fue hablar con Valentina sobre él. Leer la carta juntas fue solo el principio. Tuvimos conversaciones largas, difíciles, que hacían falta desde hace mucho. Le conté cosas de nuestra historia que nunca le había contado. Le expliqué cosas que ella interpretó mal durante años. Y ella me contó cosas a mí también. Fue doloroso. Y fue necesario. Y al final de cada conversación difícil, las dos nos sentíamos un poco más enteras. Eso no tiene precio. Han pasado varios meses desde aquel martes. El jardín sigue igual. Los pájaros siguen cantando por las mañanas.
Yo sigo tomando mi café en la cocina, mirando por la ventana. Pero hay cosas que son diferentes. El cofre está en el estante de la sala. Vacío, con el segundo fondo abierto. No lo escondo. No lo guardo. Está ahí, a la vista, como recordatorio de lo que puede pasar cuando guardamos cosas que deberíamos abrir antes. El anillo de mi madre está en mi dedo. Lo puse ahí el día que lo recuperé y no lo he quitado desde entonces. Cada vez que lo miro, pienso en ella. Pienso en su madre. Pienso en todas las mujeres que lo llevaron antes que yo. Y me siento, exactamente como ella me dijo, acompañada. Valentina y yo tomamos café juntas los domingos. Eso no lo hacíamos antes. Antes los domingos cada quien hacía su vida. Ahora es algo que las dos cuidamos. 1 hora, a veces 2, sin teléfono sobre la mesa, hablando de verdad. ¿Todo está perfectamente resuelto? No. Las cosas que se rompen no vuelven exactamente igual. Siempre queda algo. Una pequeña grieta donde antes había una superficie lisa. Pero hay algo que los japoneses llaman kintsugi, que es el arte de reparar lo que se rompe con oro. La idea de que la pieza reparada es más bella que la original, porque muestra su historia, muestra sus fracturas, muestra que sobrevivió. Así me siento yo. Como una pieza de kintsugi. Rota y reparada. Con las grietas visibles. Pero más honesta, más real, más completa que antes. Ahora quiero compartir contigo lo que me dejó todo esto. Porque creo que hay lecciones aquí que van más allá de mi historia. La primera es esta: los secretos que guardamos para protegernos a veces terminan complicando más las cosas que si los hubiéramos enfrentado a tiempo. Esa carta estuvo 15 años en un cofre. 15 años en que pude haber tomado decisiones diferentes, en que Valentina pudo haber tenido respuestas que le hacían falta. Guardé algo que pensé que me protegía del dolor, y mientras lo guardaba, el dolor siguió de otras maneras. La segunda lección es sobre el valor de las cosas. No el valor en dinero. El valor en historia, en sacrificio, en amor. Aprendemos a valorar las cosas cuando sabemos de dónde vienen, quién las hizo, qué costaron. Si no preguntamos, si no escuchamos, si no tenemos curiosidad por lo que hay detrás de las cosas que nos rodean, nos arriesgamos a perder sin saberlo cosas que no tienen reemplazo. La tercera es sobre los hijos. Y esta me cuesta decirla porque me involucra directamente. Los hijos no aprenden el valor del sacrificio solo viéndolo. Lo aprenden cuando los dejamos experimentar la dificultad también. Cuando les dejamos fallar a tiempo. Cuando no interponemos nuestro amor entre ellos y las consecuencias naturales de sus decisiones. Yo quise proteger a Valentina de todo, y sin querer, la privé de algunas lecciones que ella necesitaba. Y la cuarta lección, la que más me sorprendió, es esta: a veces las personas que nos fallaron en el pasado dejan cosas detrás de ellas que no vemos hasta mucho después. Rodrigo me abandonó. Eso fue real y estuvo mal. Pero también pasó su vida entera cargando esa culpa, intentando de alguna manera hacer algo que valiera, guardando un secreto de cariño en el único lugar donde sabía que yo lo encontraría. No lo absuelvo. No borro lo que hizo. Pero sí puedo reconocer que las personas somos complicadas, que el arrepentimiento existe aunque llegue tarde, y que a veces el amor se expresa de maneras que no reconocemos hasta que alguien las traduce para nosotros. ¿Valentina aprendió la lección? Creo que sí. No perfectamente. No de una vez y para siempre. Porque así no funcionan las personas reales. Las personas reales aprenden despacio, con recaídas, con días buenos y días malos. Pero hay algo en ella que cambió. Algo en la manera en que me mira, en que pregunta cosas, en que a veces me llama solo para saber cómo estoy. Algo que antes no estaba. Y eso vale más que cualquier coche nuevo. ¿Y yo? Yo aprendí que tengo que hablar más. Abrir los sobresantes. No guardar cosas de miedo. No esperar a que la vida me obligue a enfrentar lo que debí enfrentar voluntariamente. Aprendí que el sacrificio silencioso, aunque venga del amor, no siempre es lo mejor. A veces las personas que amamos necesitan que les contemos nuestra historia. Necesitan saber qué hay dentro del cofre. No para que lo cuiden ellas por nosotros, sino para que entiendan que tiene peso, que tiene historia, que tiene valor. Y aprendí que la justicia no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega a través del error de alguien que amamos. A veces llega en un sobre que llevaba 15 años esperando. A veces llega en el segundo fondo de un cofre de madera. Pero llega. Si tienes paciencia, si tienes los ojos abiertos, si no te rindes antes de tiempo. Llega. Unas semanas después de que todo esto pasó,
Me senté una noche en la cocina y escribí una carta. No la envié. Probablemente nunca la envié. Pero escribirla fue una de las cosas más importantes que he hecho en mucho tiempo. Se la escribí a Rodrigo. No para atacarlo. No para reclamarle. Sino para decirle cosas que habían estado guardadas dentro de mí tanto tiempo como ese sobre había estado guardado en el cofre. Le dije que durante muchos años lo odié. Y que ese odio me cansó más a mí que a él, porque él no estaba ahí para sentirlo. Le dije que Valentina creció siendo una persona brillante, complicada, con fallas y con luces, igual que todos. Que no creció sin dolor, pero que creció fuerte. Le dije que encontré su carta. Que encontré el documento. Que el terreno ya no existe porque lo vendí, pero que el dinero está haciendo exactamente lo que debería hacer, construir algo estable para el futuro. Le dije que no sé si algún día voy a querer encontrarlo. Que no sé si él merece conocer a Valentina como adulta. Que esa decisión es de ella, no mía, y que cuando esté lista, será ella quien decida. Y al final, le dije algo que me sorprendió cuando lo escribí. Porque no lo planeé. Salió solo. Le dije gracias. No por irse. No por abandonarnos. Eso no lo agradezco y nunca lo voy a agradecer. Le dije gracias por ese último gesto. Por ese terreno comprado en silencio. Por ese documento guardado en el único lugar donde él sabía que yo lo guardaría. Por confiar, después de todo, en que yo lo encontraría algún día. Porque ese acto, aunque tardío, aunque imperfecto, aunque llegó de la manera más inesperada del mundo, me salvó de muchas maneras. No en el sentido del dinero, sino en el sentido de que me forzó a abrir el sobre. Me forzó a tener la conversación con mi hija que debimos tener hace años. Me forzó a soltar cosas que llevaba cargando demasiado tiempo. Me forzó a mirarme de frente y reconocer que yo también tenía cosas que cambiar. A veces la salvación llega disfrazada de traición. A veces el momento que menos quieres que llegue es exactamente el que necesitabas. A veces la persona que te rompe algo es sin saberlo quien te ayuda a reconstruirte de una manera mejor. No es fácil verlo en el momento. En el momento solo duele. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, de no huir del dolor, de preguntar qué hay detrás de todo esto en lugar de solo reaccionar, encuentras cosas que no esperabas. Encuentras un segundo fondo. Y dentro de ese segundo fondo, si tienes suerte, si tienes la valentía de mirar, encuentras que la historia no había terminado. Que todavía había una parte que no conocías. Y que esa parte cambia todo.